Resultando, gracias a Dios. Así que, gracias a Dios está contestando todo. ¿Estamos bien ahí? ¿Listo? Van a buscar en su Biblia, por favor, hermanos, en el libro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3 hasta el 6. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero detenerme hasta ahí y llevarles, hermanos, a una reflexión sobre lo que el apóstol Pablo está queriendo decir en este versículo, especialmente el versículo 6, a la iglesia de Filipos. Ustedes saben que la iglesia de Filipos y el apóstol Pablo tenían una relación muy especial, tenían una relación muy estrecha, una relación rica, en el sentido de que había una constante preocupación de parte de los hermanos hacia el apóstol y del apóstol también hacia los hermanos. En esta oportunidad el apóstol Pablo estaba prisionero en Roma. Sin embargo, ellos no cesaban de orar por él y preocuparse por su salud. La situación que lleva al apóstol Pablo a escribirles es una situación muy particular, porque ellos estaban preocupados por el apóstol Pablo. Entonces le cuenta lo que está sucediendo en este momento en la vida de él, pero utiliza más la carta para poder darle consejos a la iglesia. Dentro de las cosas que le dice es que todo lo que le ha sucedido a él, esa situación de estar prisionero, esa situación de vivir ahí una situación horrible, porque las cárceles de hoy, aunque para ustedes debe ser horrible seguramente imaginarse una cárcel de hoy, ¿no? Las condiciones en las que están los presos ahí, no es nada comparado a las cárceles de esa época, ¿no? Era realmente una situación espantosa la que vivían las personas ahí encarcelados. Y el apóstol Pablo estaba ahí en una de esas celdas prisionero. Pero él no se queja de la situación en la que está, ni reclama, ni se enoja, ni protesta. Lo que él le cuenta a los hermanos de Filipos es que el saber que él está prisionero ahí, en vez de que los hermanos se sintieran atemorizados y huyeran, se escondieran, como pasó con los discípulos con Jesús cuando lo van a tomar prisionero a Jesús, los discípulos son los primeros en huir, ¿no? Y eso que habían estado con Jesús y habían convivido con Jesús durante un buen periodo de tiempo. Sin embargo, estos hermanos, cuando ven que el apóstol Pablo es prisionero y esto es llevado ahí probablemente para ser sacrificado, los hermanos tuvieron una actitud diferente a la de los discípulos. Yo creo que la diferencia estaba en el hecho de que esos hermanos de la iglesia de Filipos tenían el Espíritu Santo, vivían en la presencia de Dios y estaban dispuestos y conocían ya lo que significaba ser un hijo de Dios, ser un discípulo de Dios. Entonces dijeron, en vez de atemorizarnos, en vez de escondernos, en vez de huir, en vez de tratar de no hacernos conocidos para que no sepan que somos cristianos, dice la Biblia que se animaron con mucho más fuerza, con mucho más valentía, se animaban a predicar la palabra de Dios sin temor. Hermanos, se vienen tiempos difíciles para nosotros en este tiempo. Se viene una época muy dura en el futuro. Vamos a necesitar una generación mucho más consagrada, diría yo, que a lo mejor la nuestra. Una generación más fuerte que la que hemos sido nosotros, que hemos vivido realmente un cristianismo fácil. Hemos vivido dentro de todo lo que podrías decir vos que sufrís para el Señor. No he sufrido nada con lo que va a sufrir la iglesia en el futuro. Vamos a necesitar una generación verdaderamente guerrera, una generación muy comprometida en el Señor, para soportar lo que se viene en el futuro. Si hasta ahora las cosas
no son tan fáciles, va a ser duro para la iglesia. Y si vos no estás dispuesto, vos no puedes soportar la más mínima prueba, el más mínimo ataque, la más mínima crítica, el más mínimo insulto, difícilmente que te vayas a poder sobreponer a lo que viene. La iglesia necesita purificarse y la purificación se hace con fuego, con sufrimiento. El apóstol Pablo sentía que esa época también para él era un tiempo en el que él tenía que crecer y tenía que madurar y tenía que estrechar aún más su relación con el Señor. Él no desaprovechó ese tiempo de estar en la cárcel para lamentarse por la situación que vivía, sino para seguir orando y pensando cómo la obra de Dios se tenía que completar. Por eso es que él le dice a ellos: el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y se perfecciona en la prueba, se perfecciona en el servicio, se perfecciona en el trabajo. La obra de Dios no se perfecciona en la teoría, no se perfecciona cuando uno dice, no, yo en mi casa voy a servir a Dios, no necesito ir a la iglesia. La obra de Dios se perfecciona en el trabajo en conjunto. La obra de Dios se perfecciona cuando vamos avanzando y vamos creciendo en el Señor. ¿Amén? ¿Hay alguien que puede decir amén? No se va a perfeccionar la obra de Dios en tu vida hasta que vos no te comprometas de verdad. Y vamos a seguir insistiendo en esto. Aunque a algunos no les guste y les desagrade este tema. Pero es verdad, la iglesia en su conjunto se perfecciona cuando la iglesia trabaja, cuando la iglesia crece, cuando la iglesia se compromete con el servicio, cuando la iglesia avanza en la obra. Y así es como les está hablando a los hermanos de Filipos ahí, le dice, hermanos, yo doy gracias a Dios por ustedes. Me encanta cuando oro y me acuerdo de todo lo que ustedes han hecho, en lo que son y lo maravillosos que son como personas. Pero la obra de Dios se tiene que seguir perfeccionando, porque siempre se puede perfeccionar más o no. Siempre puede ser un mejor creyente o no. ¿Puedes ser un mejor discípulo de Jesús o no? ¿Puedes aprender más de la palabra? Claro que sí. ¿Puedes ganar más almas de las que has ganado hasta ahora? Claro que sí. O sea que la obra de Dios siempre se puede perfeccionar. ¿Puedes mejorar tu carácter cristiano? A pesar de que a lo mejor lo has mejorado mucho, pero ¿puedes mejorar más tu carácter en el Señor? ¿Puedes parecerte más a Jesús a medida que tu relación con el Señor va también creciendo? Claro que sí, la obra de Dios se perfecciona, hermanos. Uno no puede llegar a un estado, a un nivel donde dice, ahora ya estoy perfecto, ahora ya estoy bien, ¿no? Hay gente que me dice a mí, pastor, yo estoy bien, como queriendo decirme, no me diga nada porque yo estoy bien. O sea, no me diga nada, ¿no? Pues yo estoy bien, ¿no? No quiero más, no quiero avanzar más, no quiero crecer más, no quiero orar más, no quiero ayunar más, no quiero meterme más en profundidad en la relación con el Señor. ¿Por qué será? No es que estamos bien, es que estamos cómodos. Pero Dios no trabaja en la comodidad, Dios no trabaja en la inactividad, Dios no puede trabajar en la inacción. Dios trabaja en el mover de la iglesia, en una iglesia que se anima a servir a Dios con dignidad, como lo siguió haciendo el apóstol Pablo, que es a quien nos estamos refiriendo ahora. Ahí inclusive en la cárcel y ahí como estaba, y en la situación en la que estaba, y enfermo como estaba, él pensaba que la obra de Dios se podía perfeccionar aún más. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho más almas para ganar, hermanos. ¿O ya ganaste todas las que podías ganar? ¿Ya predicaste todo lo que podías predicar? ¿Ya creciste en el Señor todo lo que podías crecer? Y todos estamos en la misma situación. La obra de Dios se tiene que perfeccionar en mi vida y se tiene que perfeccionar en la tuya también. Esto es una prioridad. El que comenzó la obra, porque estamos recién comenzando, ¿no? Recién estamos comenzando.
Tal vez dirás, no, pero yo tengo mucha experiencia en la palabra, tengo muchos años de servicio, tengo muchos años en el Señor, ya es mi tiempo para descansar. Todos quisiéramos, a lo mejor los que estamos trabajando en la obra, quisiéramos tener un tiempo de, a lo mejor de descanso, de estar apaciblemente por ahí en una playa en el Caribe. Pero Dios necesita que la iglesia siga en movimiento. No podemos darnos el lujo de parar como iglesia, no podemos parar. No podemos parar porque cuando paramos entonces perdemos, cuando paramos retrocedemos en realidad. Cuando vos decides no incorporarte, no ir a una actividad de la iglesia, en ese momento está ganando el enemigo. Él ya está teniendo autoridad sobre vos. Cuando vos te niegas a incorporarte a una actividad, cuando vos te niegas a un compromiso en el Señor, cuando vos te niegas a asistir a un día de ayuno y oración, vos estás más cómodo porque estás en tu casa viendo un programa de televisión, ponele, pero el diablo ganó. Él se mata de la risa porque sabe que ganó. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? No es que yo estoy más cómodo y ahora qué molesto a los hermanos que se ponen ahí a orar y a ayunar. El enemigo ganó porque te impidió que vos ores, te impidió que vos experimentes la presencia del Señor en la iglesia. El enemigo ganó porque el enemigo está impidiendo que se cumpla el propósito de Dios para tu vida. Cada vez que vos te niegas, porque dicen, no, qué hincha que es el pastor otra vez, quiere que yo vaya el martes, quiere que vaya aquí, quiere que vaya para allá, ¿no? Pero cada vez que vos te niegas, Él es el que gana. Yo quiero que lo entiendas a esto, porque cada vez que vos te vas negando, Él toma mayor autoridad sobre vos, logra desanimarte, logra quitarte el gozo de estar en la presencia de Dios, logra quitarte el gozo del servicio, logra quitarte a vos la oportunidad de sentirte realizado haciendo algo para el Señor. Él logra su cometido y vos perdiste, porque vos dijiste, no, yo gané porque yo gané más horas descansando, o porque me pude ver la telenovela que tanto me gusta, ¿no? Porque no me perdí el capítulo de hoy. Pero ganó Él realmente, porque te impidió ganar aquí. Y después gana también la tristeza, te gana en el dolor, te gana en el desánimo, te gana en la recompensa que deberías haber tenido y que Dios no te la va a poder dar. O sea, todo es una pérdida cuando nosotros nos negamos a que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. La obra de Dios, hermanos, se tiene que perfeccionar porque en la medida que nosotros nos perfeccionamos, vamos a ser más eficientes. A veces perdemos muchos recursos y perdemos energía y perdemos tiempo y perdemos a veces valiosos momentos o recursos de la iglesia en personas que no valen la pena, en tierra estéril. Y entonces así nos hacemos ineficientes porque trabajamos mucho, laburamos mucho para la obra y el crecimiento es poco. Y si vos te das cuenta, por ejemplo, cuando vos vas a los anexos y dices, esto no crece, ¿qué está pasando acá? Entonces te das cuenta que a veces estás invirtiendo mucho en algo que no da muy buen resultado y eso hay que analizárselo también. Imagínate si Jesús no hubiese ganado ningún discípulo. Imagínate si el trabajo de Jesús hubiese sido en vano. Jesús trabajó duramente y cumplió su misión. Amén. Él cumplió, Él hizo lo que quería hacer. Él no falló, no fracasó de ninguna manera. Porque Él hizo bien las cosas. La eficiencia de Jesús es indiscutible. Pero nosotros no somos tan eficientes a veces utilizando los recursos que Dios pone a nuestra disposición para hacer las cosas. Eficiencia es que nosotros demos un mejor fruto,
Que nosotros seamos más fructíferos, que haya más crecimiento con menos esfuerzo. Que nosotros sepamos utilizar las herramientas, los elementos que Dios nos da a nuestra disposición para que nuestro trabajo sea eficaz. Yo te pregunto, ¿cuántas almas has ganado? Arranquemos por eso. Arranquemos por ahí. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? ¿O ni siquiera has ganado a tu esposa, a tu esposo para el Señor? Pregunto. No es que te esté ofendiendo, no es que te quiera matar. No es que te quiera molestar tampoco. Yo pregunto, ¿hasta dónde va nuestra eficiencia? Bueno, no pude ganar a mi esposa, pero bueno, he ganado miles de personas afuera, cientos de personas afuera. Perfecto, maravilloso. A veces la tarea de adentro es bastante dura también. Pero uno mide la eficiencia de su testimonio y de su trabajo cuando ve cuántas personas ha ganado para el Señor. Y no es que lleves una libreta, no es que lleves ahí una lista de cuántas personas has ganado para Cristo o cuántas personas se han bautizado por tu testimonio. No hace falta que lo lleves, pero tú sabes en la intimidad de tu corazón si todo el esfuerzo que vos has hecho, si todo el trabajo que vos has hecho se ha perfeccionado a tal punto de que puedas ser eficiente y que puedas dar fruto. Recuerda que Jesús maldijo a la higuera estéril. Y eso es fuerte. Cada vez que leo esa historia de Jesús, me golpea profundamente porque digo, ¿hasta qué punto yo soy eficiente? ¿Hasta qué punto yo soy eficiente? ¿Hasta qué punto doy fruto? ¿Hasta qué punto lo que hemos trabajado y lo que hemos hecho realmente es y se esperaba de mí? ¿Hasta qué punto yo le he dado fruto a Dios de mi vida, de mi trabajo, en la obra? Y me cuestiono todo el tiempo y sufro también por eso. Yo no sé cómo lo vivís vos, cómo lo sentís vos, pero el apóstol Pablo dice, hermanos, la obra se tiene que perfeccionar. Perfeccionarse es dar fruto. No puedo ser estéril toda la vida, no pueden seguir pasando los años y mi esterilidad le ofende a Dios. Porque si yo fuera esa higuera, mi esterilidad le ofendería a Jesús. Porque no estoy dando fruto, no soy eficiente. Nadie pone a una persona en un trabajo y le paga un sueldo y lo pone ahí por años y años y años para que no rinda nada, para que no haga nada, para que esté sentado ahí. Bueno, el gobierno argentino puede hacerlo con los ñoquis, pero no es esa la idea, ¿verdad? Si vos estás en una empresa o algo, te pagan por la eficiencia que tienes en el trabajo, por lo que rindes, por lo que sabes, por lo que conoces. Y le va a dar gusto a ese patrón pagarte por la eficiencia con la que vos te mueves. Y si vos tuvieras un trabajo, tuvieras una microempresa, tuvieras lo que tuvieras, sabes que no puedes estar siempre en la misma situación. Sabes que tienes que ser eficiente. Sabes que tienes que buscar las herramientas para poder lograr expandirte, para poder ser más fructífero, para tener más, para esforzarte menos horas y ganar más. ¿Sí o no? Y sabes que ahora hay miles y miles de herramientas que vos puedes utilizar para que tu negocio sea mucho más productivo. Entonces ya no se trabaja como se trabajaba antes. Ya se trabaja de una manera muy diferente. Y gracias a Dios que es así, porque eso significa que vos tienes más tiempo y dispones de más tiempo para poder utilizarlo de otra manera, no tanto en estar sacrificándote, para que puedas invertirlo en cosas mucho más productivas. Inclusive hay personas que diversifican tanto su tiempo que tienen 2 o 3 trabajos, 2 o 3 negocios.
Bueno, la iglesia también puede diversificarse, puede ser más efectiva, puede crecer más. La iglesia puede crecer infinitamente. La iglesia puede crecer infinitamente. Mientras más nosotros nos ajustemos y queramos estructurar la iglesia, menos vamos a crecer. Pero cuando nosotros desestructuramos la iglesia y la iglesia empieza a crecer, tampoco nos vamos a asustar por eso. La iglesia tiene que seguir creciendo. Puede seguir creciendo. Puede seguir levantando más siervos que están ahí, más siervas. Obvio que sí. Y que vos hasta ahora que te estabas cruzando de brazos, Dios va a obrar en tu vida para que seas vos la persona que Dios ha elegido para hacer un trabajo nuevo, para ir más lejos, para llegar a otras personas, a donde no hemos llegado todavía, para construir un ministerio, una vida invertida en el Señor, tremendamente productiva también. Porque Dios no me llamó a ser ineficiente y ineficaz. El apóstol Pablo le dice a los hermanos, estoy orando para que la obra de Dios se perfeccione en ustedes. La obra de Dios se perfecciona cuando nosotros nos esforzamos por hacer más para la obra de Dios. ¿Y cuándo se va a terminar esta perfección? Porque vos decís, bueno, pero ya está. O sea, ya llegamos a un punto en el que no quiero ser más eficiente. ¿Puede ser posible algo así? ¿Puede ser posible que pienses que ya llegaste a tu límite, a tus capacidades intelectuales como para no poder proyectarte y no poder pensar en que puedes mejorar más? Puede ser que vos vas a tu casa y llegas a tu casa y dices, esto es lo que yo anhelaba, ya no quiero arreglar más esto, ya no quiero hacer más aquí. Ya no quiero comprar otro mueble más. Si se cae el revoque, ya no lo voy a arreglar más. ¿O qué piensas? Tengo que seguir perfeccionando. ¿Puedo mejorar o no? Díganme ustedes, ¿sí o no? ¿Puedes mejorar más tu casa? Bueno, que tu casa quedó hermosa, maravillosa, pero ¿puedes mejorar? Seguro que sí. Un día de repente se te ocurre cambiar los muebles y poner esto, lo otro, y ya está más bonita, ¿no? Pero a la iglesia a veces nosotros la queremos estructurar para que la iglesia no crezca. La queremos achicar para tener menos compromisos. Queremos reducirnos o queremos frenar ahí para que no tengamos más trabajo. Pero ¿y los demás? Dios sigue llamando, hermanos. La obra se puede perfeccionar. Claro que se puede perfeccionar. Claro que se puede hacer más. Habrán personas que dirán, bueno, ¿para qué edifican en tantos lugares? ¿Para qué? ¿Para qué un templo tan grande ahí en la Donosa si ahí habrá, no sé, 40, 50 personas ahí? Y otro dirá, ¿para qué irse hasta allá, a edificar allá en Guaycondo, por allá, tan lejos? Porque la obra se puede perfeccionar, porque nosotros tenemos que diseñar y pensar en una iglesia, en la iglesia del futuro, no en la iglesia de hoy. ¿Se entiende, hermanos? ¿Me doy a entender o no? Nosotros tenemos que pensar en la iglesia del futuro, no en la iglesia de hoy, no en que hoy ya estamos así, estamos felices, estamos contentos, ya no necesitamos más nada. Porque la nueva generación que viene detrás de nosotros es una generación que va a consagrarse más a Dios, que va a servir más a Dios, que va a ser más eficiente en su trabajo y que va a alcanzar más logros de lo que nosotros hemos logrado. Elías se quejaba en un determinado momento porque decía, yo hubiera querido ser mejor que mis padres. Qué cosa más rara, porque cuando uno piensa en las nuevas generaciones, piensa que esas nuevas generaciones van a poder lograr más que lo que ha logrado uno, ¿verdad? Que van a ser más bendecidos que lo que uno ha sido bendecido, ¿o no? Pero resulta que ahora estamos pensando que a lo mejor estas nuevas generaciones que vienen van a disponer de menos recursos que nosotros, estamos pensando como al revés.
propio que pensemos así? La obra se puede perfeccionar, claro que se puede perfeccionar, porque se puede ganar más almas para Cristo, porque la iglesia tiene que acomodarse y ajustarse a los nuevos tiempos y utilizar las herramientas de ciencia, de tecnología, que los nuevos tiempos están también brindando a las empresas en otros lugares. ¿Y por qué nosotros no vamos a poder tener acceso a eso también? La iglesia pretende trabajar y estructurarse a la manera del siglo XV y pensando que Dios funciona como funcionaba en la iglesia primitiva. Y no es así, no es así. El Espíritu Santo es lo más dinámico que hay. Es lo más dinámico que hay, lo más creativo que hay. El Espíritu Santo es lo más creativo y lo más avanzado que puede haber. Mucho más que la ciencia. Lo que pasa es que nosotros lo queremos retener ahí, estructurar ahí. Vamos a hacer las reuniones así me funciona. Vamos a hacer las cosas de la misma manera que lo hemos venido haciendo hace siglos atrás. Pero ya no es la época de la Reforma. O sea, ¿no será que tenemos que innovar un poquito? ¿No será que tenemos que adecuarnos a... ¿Cuántos de ustedes predican a través de las redes sociales? ¿Y vuelve a hinchar el pastor con esto otra vez? ¿Cuántos de ustedes evangelizan? ¿Cuántos de ustedes saben, ¿verdad? Que tienen más alcance con eso, que tienen cientos de amigos a quienes no le han predicado la palabra, porque no pueden ir a golpearle la casa al amigo ahí a predicarle la palabra. Pero tenés el teléfono, tenés tu familia, o esperas que otra persona lo evangelice desde otra parte del mundo, que un chino de allá de China que se convierta, le predique a la familia que está ahí en tu casa conviviendo con vos. La obra se puede perfeccionar, siempre se puede perfeccionar. Y a Dios le agrada que nosotros nos perfeccionemos. Él nos impulsa a perfeccionarnos, hermanos. Él nos impulsa a ser creativos y a ser mejores cristianos, mejores creyentes. Teníamos un hermano en la iglesia de Manuel, el hermano Julio, que cuando teníamos esas sillas viejas, él tenía en su mente todo bien estructurado, ¿no? Él iba bien temprano a la iglesia y él ponía las sillas siempre de la misma manera, ¿no? Y llegué yo, qué macana. Y le empecé a desestructurar. Y cuando yo ponía y hacía las cosas de otra manera, él venía y las ponía como antes. Hacía lo que había hecho durante 30 años atrás. Y yo le volvía a cambiar las cosas otra vez. De repente él me empezó a preguntar, pastor, ¿está bien así? ¿Cómo quiere que lo haga? Y él ya partió con el Señor, pero partió pensando que las cosas tenían que cambiar, que podían mejorar. Después trajimos más sillas, después mejoramos, después ampliamos, después tiramos unos muros por aquí, unas paredes por allá y empezamos a... Y él entendió que se podían hacer las cosas de otra manera. Pero muchos de nosotros no pensamos en eso, no pensamos que las cosas se pueden mejorar, que pueden perfeccionarse. La iglesia que realmente trabaja para el Señor sabe que tiene que mejorar. Dios siempre nos está inspirando y nos está impulsando a ser creativos y a ser mejores cristianos. Vos no podés pensar que la misma persona que está aquí sentada hoy es la misma persona del año pasado que sigue sentado en la misma silla y la misma forma y la misma ropa y los mismos zapatos y la misma forma y que no se aprende las canciones y lo mismo de siempre.
porque se adueñan de su silla, ¿verdad? Y le podemos poner, si quiere le ponemos nombre a la silla. Ni siquiera nos podemos sentar en otra parte, porque decimos, no, este es mi lugarcito y aquí me quedo yo, ¿no? Y como que nos refugiamos ahí en nuestro lugarcito. Llega a haber otra persona que se sentó en el lugar antes de nosotros. ¿Qué hace usted aquí, desgraciado? Esa es mi silla. Porque nos estructuramos, porque nos acomodamos. Pero hermanos, yo te invito a leer este pasaje en tu casa y tratar de entender al apóstol Pablo cuando te dice, hermanos, la obra de Dios se tiene que ir perfeccionando en vosotros. Y cuando vos perfeccionas tu trabajo en la obra, perfeccionas a la iglesia. No siempre las ideas tienen que ser nuestras. No siempre el cambio tiene que venir desde nosotros. No tenemos toda la capacidad como para decidir qué cosa nueva se va a hacer en la iglesia. Los hermanos de la iglesia ahí en Aspapuca hicieron ¿cómo fue un encuentro? Un té de damas. ¿Cuándo? Eso habían hecho antes, ¿verdad? Habían hecho anteriormente. ¿O no? No me acuerdo yo. Y bueno, es una manera diferente de evangelizar. Es una manera distinta de llevar el mensaje. No siempre hay que poner las mismas sillas en el mismo lugar y se tienen que sentar las mismas personas en el mismo lugar y tiene que ser igual todo. ¿Se entiende? Todo es perfeccionable. Todo es perfeccionable. Si no fuera perfeccionable, entonces nosotros no veríamos cómo pasa la ciencia y la tecnología delante de nuestros ojos. Y que ya no podemos andar en el Falcon que andábamos antes o en el Renault 4, ¿no? Y tratando de subir las subidas, hacíamos fuerza nosotros por el motor. Teníamos un autito de nosotros de la iglesia, un Auto Unión se llamaba, Auto Unión. Y cuando íbamos a Aspapuca era una tortura porque nosotros teníamos que empujarlo con nuestra mente porque nos quedábamos a media subida ahí en la aguada. Daban ganas de levantarse, salir y empujar un poquito. Si no fuera perfeccionable la obra, y nosotros seguiríamos amando a ese Auto Unión y quedándonos con ese Auto Unión. ¿Se entiende, hermanos, o no? La obra se puede perfeccionar. Podemos perfeccionar nuestro trabajo, ser más eficientes, más eficaces. Ya no puedo ir, hermanos, en el Renault 9 a Santiago porque se me fundía a la mitad de camino. No puedo, y eso es lo que algunos hermanos no quieren entender tampoco. Ya no puedo quedarme a medio camino y demorar 1 hora en llegar a Santiago. Los tiempos van cambiando y la iglesia tiene que ir cambiando y nuestra mente tiene que ir cambiando. La iglesia de hoy, no hablo de incorporar las payasadas y las estupideces que algunos hacen, de traer la brujería a la iglesia y hacer cosas estúpidas realmente. Porque no hace falta hacer una burda invitación, una burda imitación de la obra del Espíritu Santo, porque eso no hace falta. En una iglesia que sigue a Cristo no hace falta, porque la obra del Espíritu Santo es perfecta. Y el Espíritu Santo trabaja y sigue trabajando. A pesar de nosotros, a pesar de que nosotros somos duros de cabeza y somos duros y somos difíciles para poder ir adaptándonos y para poder ir cambiando las cosas. Pero la obra de Dios se perfecciona a veces a pesar de nosotros. Por eso es que necesitamos otro templo. Por eso es que necesitamos pensar en crecer. Por eso es que necesitamos, hermanos, pensar
y hacernos de la visión de Dios para nosotros, no de la visión nuestra, no de la estrechez nuestra, ni siquiera del presupuesto nuestro, porque si pensamos en nuestro presupuesto no nos moveríamos ni un metro. Pero se trata de lo que Dios quiere hacer, se trata de lo que Dios está diseñando. La obra de Dios se puede perfeccionar. Podemos ser más eficaces, más productivos. Podemos ser mejores cristianos. Claro que podemos ser mejores cristianos. Claro que podemos ser mejores cristianos. Claro que podemos hacer mejor las cosas. Claro que sí. ¿Cuánto te has perdido, hermano, hermana? ¿Cuánto tiempo que has perdido? Alejándote, viniendo a veces. ¿Cuánto te has perdido? ¿Qué hombre de Dios hubiera sido hoy, ahora? ¿Qué mujer de Dios hubiera sido ahora? ¿Cuántas cosas te perdiste porque no pensaste en seguir y avanzar y ambicionar más en el Señor y aguantar la presión, aguantar la prueba? ¿Cuánto hemos perdido? Pensando que a lo mejor íbamos a ser más prósperos afuera, pensando que íbamos a poder servir mejor en otro lado, cuando el propósito de Dios siempre estuvo acá, siempre fue acá, siempre fue acá. La obra de Dios se puede perfeccionar en tu vida. ¿Estás enfermo? ¿Tienes limitaciones? ¿Estás llegando a Cristo otra vez enfermo, cansado, viejo? No importa. Dios todavía puede perfeccionar la obra en tu vida. Dios todavía puede transformarte a vos en una persona útil al Señor. Todavía puedes encontrarle el gusto a ese servicio que es eficaz, que da mucho fruto. Y en la Biblia, cuando vos lees la Biblia, te das cuenta que la Biblia te impulsa, te inspira siempre a hacer más, a crecer más. Ya no se espera que la cosecha sea al 1 por 1, sino al 100 por 1. Cuando el Señor te hizo el milagro de los panes y los peces, no hizo solo 10 o 20, no hizo ni siquiera los 5.000 para que aguante para los 5.000, sino para que sobrara. Eso es ser fructífero. Eso es ser eficaz. Nosotros tenemos que aprender a ser eficaces, a crecer, a ser mejores cristianos, a hacer mejor las cosas. Los hermanos que tienen su trabajo ya saben que no pueden trabajar con las mismas herramientas que trabajábamos hace 10 o 20 años atrás, en que le dábamos y le laburábamos y transpirábamos y le laburábamos. Ahora prendemos un botón y la máquina te lo hace. No, pero yo quiero seguir al estilo de antes, quiero hacer la mezcla en la tierra. No, las cosas no funcionan así. Todo se puede perfeccionar y podemos acceder a los beneficios de tener una vida mucho mejor, una calidad de vida mejor y tener una iglesia mejor. Yo quiero que te pongas de pie hoy y que oremos juntos por una iglesia donde la obra se perfecciona, y no solamente la obra se perfecciona, nuestras vidas se perfeccionan. No puedes pensar que lo que ya aprendiste de la Biblia es suficiente y decir, no, ya está, ya aprendí mucho de la Biblia, ya me aprendí 2 o 3 versículos. Con esos 2 o 3 versículos me voy al cielo. Cuando hay tanto por aprender, tanto por saber, tanto por buscar más de Dios. Yo te invito hoy a consagrarte al Señor, a perfeccionarte en el Señor. Cierra tus ojos, por favor.